En este primer ejercicio, entonces, como me dice que la grúa inmóvil arrastra una carga aplicando una fuerza constante sobre una pista a través del cable. ¿Cómo lo muestra la figura? A medida que la carga se acerca a la grúa, el trabajo realizado por esta sobre la carga por metro de desplazamiento, y entonces aparecen las diferentes opciones. Entonces veíamos que la palabra metro es para tener en cuenta que como el trabajo se trabaja o se calcula mejor como fuerza por desplazamiento, entonces este desplazamiento siempre va a ser de 1 metro. ¿Ok? Ahora lo que tenemos que pensar es en la fuerza. La fuerza que realiza o el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento, ¿cierto? Pero la fuerza que está realizando o la fuerza con la que se calcula el trabajo es la fuerza en su componente horizontal. ¿Ok? Y esta fuerza, o mejor, la fuerza que realiza la grúa, es esta fuerza que tenemos aquí, que es la que llamamos la tensión. ¿Ok? Así que lo único que tenemos que ver es qué está ocurriendo con la componente en la misma dirección del peso en cada uno de los ángulos. Entonces, cuando está así, la componente horizontal sería hasta por aquí, y cuando está en la segunda posición, la componente horizontal de la tensión sería esta de acá. Entonces, a medida que se acerca el cuerpo, entonces la componente horizontal, que es la que se tiene en cuenta para el cálculo del trabajo, pues va disminuyendo. Conclusión, el trabajo disminuye, y en este caso disminuye ya que la componente de la fuerza ya que disminuye la componente de la fuerza en el sentido de desplazamiento. Esta sería la opción correcta. ¿Ok? En el segundo punto decía, ¿en cuál de las siguientes gráficas no se realiza trabajo? ¿Ok? Recuerden que para que exista trabajo, primero tiene que haber desplazamiento. Y lo segundo, el desplazamiento tiene que ser igual que la fuerza. En la primera imagen nos está mostrando que la persona realiza una fuerza dirigida a la derecha y el desplazamiento también está a la derecha, por lo tanto aquí sí hay trabajo. ¿Ok? En la segunda imagen tenemos una grúa que está levantando un recipiente y me muestra cómo se desplaza todo, ¿cierto? La fuerza se está desplazando hacia arriba y el objeto también desplaza hacia arriba. Lo mismo ocurre en esta otra sección. Cuando el objeto, o mejor, cuando el punto del cable se encuentre en este punto, vamos a tener un desplazamiento en este sentido y la fuerza también está en este sentido, por lo tanto aquí sí hay trabajo. En el siguiente, tenemos que la persona realiza una fuerza hacia arriba, sin embargo el cuerpo está deslizándose hacia abajo. Entonces, ¿habrá trabajo o no hay trabajo? Niños, ¿hay trabajo o no hay trabajo en la tercera imagen? Sí hay trabajo, profe. Sí, Sí hay trabajo. Habíamos dicho perpendicular. que lo, Digo, paralela. habíamos dicho que lo importante es que la fuerza y el desplazamiento estuvieran básicamente en el mismo ángulo. Aquí están en el mismo ángulo. Lo que están es en sentidos contrarios. Mientras esto va para allá, o mejor, va hacia arriba, la otra va hacia abajo, es sencillamente cambia la dirección. Y en el último, me están mostrando que se empuja una pared y por ningún lado me están mostrando desplazamiento. Por lo tanto, en esta imagen no hay trabajo. Esa sería la única situación donde no hay trabajo. ¿Ok? Sí, señor. El siguiente ejercicio decía, un objeto de 9 kilogramos se mueve sobre una superficie con velocidad de 40 metros por segundo y 8 segundos después se detiene. El trabajo realizado por la fuerza de rozamiento es...
Entonces, sabemos que el trabajo se calcula como fuerza por desplazamiento. Y como nos están preguntando por la fuerza, el trabajo realizado por la fuerza de rozamiento, pues esto tiene que ser la fuerza de rozamiento y el desplazamiento. Entonces, si nosotros hacemos un gráfico de la situación, era como esta, y aquí estaba la pista, entonces en ese caso tendríamos la fuerza de la normal que está dirigida hacia arriba, el peso que está dirigido hacia abajo, y recuerden siempre hacia abajo, tenemos que si el objeto se mueve en este sentido, la fuerza de rozamiento iría en este otro sentido. No hay más fuerzas. Entonces, ¿cómo calculo la fuerza de rozamiento si no conozco el coeficiente de fricción? Muy fácil. Sabemos que la fuerza de rozamiento la podemos calcular a través de la sumatoria de fuerzas. Entonces yo sé que horizontalmente la sumatoria de fuerzas tiene que ser igual a masa multiplicado por la aceleración. ¿Qué fuerza? Pues como no está sino la fuerza de rozamiento, significa que la fuerza de rozamiento va a ser igual a la masa, que aquí está la masa, multiplicado por la aceleración. ¿De dónde vamos a sacar la aceleración? Pues de cinemática. Por eso les había dicho a ustedes que tuvieran muy en cuenta sus formulitas. Entonces, a través de la fórmula de aceleración, sabemos que aceleración es igual a la velocidad final menos la velocidad inicial dividido entre el tiempo. Velocidad final. Si el cuerpo se detiene significa que la velocidad final vale 0. Menos la velocidad inicial, me dice que se mueve a 40 metros por segundo, entonces sería 40 dividido entre el tiempo que son 8 segundos. Esto nos daría que la aceleración es de menos 5 metros por segundo cuadrado. O sea que ya tenemos el valor de la aceleración y con eso puedo calcular la fuerza de rozamiento. La fuerza de rozamiento sería 9 multiplicado por la aceleración que es de 5. Les había dicho también que el trabajo es una magnitud escalar, que por lo tanto no tiene signos. Por eso no me preocupa el signo que le tengamos que colocar a esto. A la aceleración pues no le coloco el signo porque realmente no me interesa hacia dónde va a estar. Entonces significa que la fuerza sería de 9 por 5, 45. Y lo que me hace falta es calcular la distancia recorrida. Igual con fórmulas de cinemática podemos calcular la distancia. Entonces puedo calcularla sencillamente con la ecuación que me dice que distancia va a ser igual a la velocidad inicial por el tiempo más un medio de la aceleración por el tiempo elevado al cuadrado. Para este caso sí debo colocarle el signo a esta aceleración. ¿Por qué? Porque el signo implica que esta velocidad inicial va a disminuir. Entonces distancia sería igual a velocidad inicial, que son 40, multiplicado por el tiempo, que dice que son 8 segundos de desplazamiento, más un medio de la aceleración, que vuelven a ser menos 5, multiplicado por el tiempo, que serían 8 elevado al cuadrado. 8 por 4 son 32, 320, más, bueno, esto se convierte en un menos por ese signo que está de la aceleración. 8 al cuadrado son 64, 64 por un medio me quedarían 32, 32 por 5 creo que dan 160. Y esto me dice que el desplazamiento es de 160 metros. Por favor, me confirman eso antes de hacer el cálculo ahí. Sí, profe, está bien. Ok. Entonces, ahora sí puedo calcular el trabajo como la fuerza, que son 45 newtons, multiplicado por el desplazamiento, que son 160. Profe, si yo usaba la otra fórmula que decía 2 veces la aceleración y todo eso, me daba lo mismo también, ¿cierto?
Tiene que dar lo mismo. Ok. Y esto me quedaría de 1200. Y como es trabajo, ¿en qué unidades se expresa el trabajo? Jules. En julios, correcto. Y ese sería el punto. Eh, Muchos preguntaban que por qué el coeficiente no estaba. Pues precisamente porque la fuerza de rozamiento se iba a calcular de esta forma. Esto no es nuevo, ya habíamos visto por allá cuando vimos dinámica, habíamos visto exactamente es una situación igualita a esta. Pues de pronto cambiaron los valores, pero era una situación igualita donde tocaba calcular, si no estoy mal, la fuerza de rozamiento o el coeficiente, no estoy muy seguro. Profe, una pregunta. Ah, dime, ¿Debería ser -5 al menos sí. en la aceleración? Pasa por... Sí, bueno, si yo soy como más explícito en esto, la fuerza de rozamiento hacia dónde está dirigida. La Pues izquierda. Hacia la izquierda, ¿cierto? Por lo tanto, esto debió ser negativo. Esta aceleración efectivamente negativo. O sea que menos fuerza de rozamiento era igual a menos 45. Signo menos se cancela con signo menos y ya me queda positivo. O sea que la fuerza sigue siendo de 45. ¿Sí? Primero eso. Segundo, por lo que les acababa de decir, que el trabajo es una magnitud escalar y por ser una magnitud escalar no afectan los signos. No me interesa. El trabajo sería lo mismo si lo realizo hacia arriba, si lo realizo a la derecha, si lo realizo a la izquierda, si lo realizo hacia atrás, hacia la izquierda. ¿Sí? No importa el signo. El trabajo no le interesa hacia dónde se está aplicando o hacia dónde se está moviendo. Lo importante es que haya una fuerza y que haya un desplazamiento. ¿Ok? El último punto decía, determinar la potencia de la grúa, ¿cierto? Para arrastrar un vehículo de masa M a una velocidad constante D. Y ahí aparecen los datos. ¿Ok? Cuando nosotros hacemos el gráfico de fuerzas, pues debo entender que la fuerza que realiza la grúa es la fuerza de la tensión. ¿Cierto? Y sobre el vehículo que, recuerden, sin importar cómo estén los cuerpos, la fuerza del peso siempre está dirigida hacia abajo. La normal es una fuerza que es perpendicular a la superficie. Igual, sin importar cómo esté el cuerpo, así como nos lo muestra la figura, realmente la superficie es el piso, que es horizontal. Por lo tanto, la normal es perpendicular a ella. En ese caso, la normal va dirigida en este sentido. ¿Ok? Y nos falta sería la fuerza de rozamiento, que como el cuerpo se mueve hacia la izquierda, entonces la fuerza de rozamiento se opone, por lo tanto, fuerza de rozamiento va a la derecha. Estas serían las fuerzas que afectan al carrito que se está moviendo. Eso sería el peso. ¿Ok? Como nosotros vimos que el trabajo lo calculábamos como fuerza por velocidad, perdón, la potencia era igual a fuerza por velocidad. Entonces, la velocidad ya la tenemos aquí, que es de 26 metros por segundo. ¿Qué me falta calcular? Pues la fuerza. ¿Y cuál va a ser la fuerza? Pues la tensión. Esta es la fuerza que tenemos que hallar. Esa tensión. Y eso sencillamente lo hacemos a través de sumatorias. Entonces, sumatoria de fuerzas en sentido horizontal
y sumatoria de fuerzas en sentido vertical. Primero voy a empezar con las verticales. Igual, habíamos dicho que siempre que planteamos un marco de referencia, uno de los ejes debe coincidir con el movimiento. Significa que si el vehículo se mueve en forma horizontal, aquí debe quedar uno de mis ejes. Y el otro eje, pues lógicamente será el perpendicular. Es decir, que el otro eje es así. ¿Qué hice yo aquí que no se ve? Entonces, el otro eje lo tenemos que pintar de esta forma. ¿Ok? Esos serían los ejes y la única fuerza que no hace parte de los ejes es precisamente la de la tensión. O sea que esta tensión es la que tenemos que separar en la componente horizontal y en la componente vertical. ¿Listo? Lo que significa que vamos a tener una tensión en el sentido horizontal y vamos a tener una tensión en el sentido vertical. El ángulo de esa tensión me lo están dando aquí, los 30 grados. Entonces, sumatoria de fuerzas en sentido vertical tendríamos la normal, que está dirigida hacia arriba. Tenemos la tensión en la componente Y, que también está dirigida hacia arriba. Y el peso que está dirigido hacia abajo. Como el cuerpo no se mueve en forma vertical, esta sumatoria nos tiene que dar 0. Reemplazamos lo que sí conocemos. ¿Qué conocemos? La normal no la conozco, así que sigue siendo normal. T en Y tampoco lo conozco, pero por ser la componente opuesta al ángulo, significa que esto sería T por el seno de los 30 grados, menos el peso, y sabemos que el peso se calcula como masa por gravedad. Pero por comodidad, este peso que aquí está negativo me lo llevo al otro lado para que quede positivo. Sencillamente peso acá. ¿Ok? Entonces nos quedaría como normal más T por el seno de 30 es igual al peso, que es masa 775 por la gravedad 9.8. Podemos convertir esto a una sola cifra, ¿no? Y esto daría aquí 7.595. Hasta aquí no podemos seguir trabajando, no podemos seguir con esta misma ecuación porque tenemos dos incógnitas, que sería la normal y la tensión. Estas dos son incógnitas. Por lo tanto, tenemos que ir a la sumatoria de fuerzas horizontales. En forma horizontal tenemos la componente, positiva, que sería la fuerza de rozamiento, y la componente horizontal, que es negativa. Componente horizontal de la tensión. Igual, como aquí me dice que el objeto se mueve con velocidad constante, significa que esto es igual a 0. La fuerza de rozamiento no la conocemos, pero sabemos que se calcula como μ multiplicado por la normal. T en X, entonces va a ser igual a T multiplicado por el coseno de los 30 grados. Y esto va a ser igual a 0. Y en esta ecuación, pues bueno, reemplazando μ, que es de 0.76, entonces 0.76 por n menos t por el coseno de 30 tienen que ser iguales a 0.
como el problema consiste en hallar el valor de t, ya lo habíamos visto anteriormente, si necesito eliminar es el valor de n. Para eliminarlo basta con que multiplique a esta ecuación por 0.76 y se la restamos a esta otra ecuación. ¿Ok? Entonces sería, puedo dejar esta ecuación así como está, y la ecuación que multiplico es la que voy a pasar a restar. Entonces, 0.76 por n sería 0.76 n. Más, bueno, cambio los signos, ¿no? Entonces esto cambia signo menos. Este también cambiaría a signo menos, entonces menos 0.76 t por el seno de 30, y esto sería igual a menos 0.76 por 7.595, y eso me daría menos 5.772.2. ¿Ok? Agrupamos. 0.76 se cancela con 0.76 y esto sencillamente sería coseno de 30 o menos coseno de 30 menos 0.76 por el seno de 30. Y eso me daría 0.486 negativo. T igual a menos 5.772,2. Y por último, este valor que multiplica pasaría a dividir. Y eso nos daría me daría que la tensión es de 11.876.33. ¿Ok? Y por último, entonces sí podemos calcular la potencia, que dijimos que la calculábamos como fuerza por velocidad. 11.876,33 por la velocidad, que son 26. Así que la potencia es de 308.784,68. Bueno, en el cálculo anterior yo tenía todos los decimales, por eso si alguien lo calcula, de pronto no le da exactamente ese valor. Y sabemos que la potencia se va a dar en vatios, ¿no? Y esta sería la última pregunta.